Bienvenidos al desarrollo de Aprendo en Casa con el quinto grado de nivel primaria. Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Actividad. Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Semana 37. Nuestra meta. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Empecemos, lo harás muy bien, te lo aseguro. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? 1. Representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras. 2. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. 3. Tomar decisiones con base en los resultados obtenidos. 4. Explicar cómo los aprendizajes logrados permitieron afrontar los desafíos. Te proponemos el siguiente problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Acá nos dan la tabla. Respuesta de los 24 estudiantes. Y acá el desafío 1, mantenernos bien de salud, divertirnos en familia. Mantenernos bien de salud se repite, es el mismo desafío. Estudiante 4, comunicarnos con familias que no viven en casa. Enviar las tareas a la profesora. Mantenernos se vuelve a repetir. Mantenernos se vuelve a repetir. Comunicarnos con familias que no viven en casa también se vuelve a repetir. Si ustedes se dan cuenta, solamente hay 4 desafíos. Bien. Entonces son las encuestas que la profesora preguntó a sus 24 estudiantes. Ahora vas a responder, ¿cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? ¿A qué se refiere cuando dice con mayor frecuencia absoluta? Muy bien, estudiante, claro que sí. Se refiere a la mayor cantidad de estudiantes que respondieron uno de estos desafíos. Y la otra es, ¿cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Ajá, tenemos que contar qué desafío respondieron en menor cantidad de estas 24. Bien, ahora te invitamos a resolver el problema. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Para ello te vamos a formular cierta cantidad de preguntas para que familiarices y puedas resolver con facilidad dicho problema. Pregunta, ¿qué nos piden resolver en el problema? ¿Te acuerdas qué nos pedían en el problema? Muy bien, estudiantes. Me dice por ahí la cantidad, la mayor cantidad que respondieron a cierto desafío y la menor cantidad. Pues esas cantidades vendrían a ser las frecuencias absolutas. Entonces, la pregunta al desafío con la mayor y menor frecuencia absoluta, ¿cierto? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Qué dices tú? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, acá tienes que responder con tus propias palabras cómo lo resolverías, ¿no? Recuerda clases anteriores y en función de eso puedes responder cómo hacerla, ¿sí? En este caso te voy a presentar algunas que yo lo he puesto por aquí. Lo representamos en una tabla de frecuencias absolutas, realizando el conteo de los desafíos para saber quiénes respondieron en mayor cantidad y en menor cantidad de la respuesta de los 24 estudiantes, porque se puede evidenciar con facilidad las frecuencias de mayor y menor. Por eso haremos esas tablas, ¿ok? Y el gráfico. El conteo se puede hacer con piedritas, con chapas, con fichas. Estos materiales de concreto te ayudarían a que lo puedas entender con mayor facilidad. ¿Cómo resolverías el problema? Lo resolvería realizando tablas de frecuencias absolutas y el gráfico de barras, ¿no? Para luego observar e identificar cuál es la mayor y menor frecuencia. Bien.
Cuando esté preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, resolviste el problema. Ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención. Primero, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. Puede ser fichas, ¿no? Bueno, papelitos tal vez pequeños, ¿no? Con forma de triángulos o figuras geométricas similares. Bien, nos dan esta tabla. Acá están los 4 desafíos que la profesora preguntó a cada estudiante y cierta cantidad de estudiantes respondieron al primer desafío, otra cantidad al segundo desafío y así. Ahora tenemos que saber cuántos respondieron al primer desafío, cuántos al segundo, cuántos al tercero y cuántos al cuarto. Para ello vamos a la encuesta. Lo que tienes que hacer aquí es lo siguiente. A ver, ¿qué dices? Claro, tienes que marcarlo con un color. Por ejemplo, lo que dicen todos los estudiantes que dicen mantenernos bien de salud. Vamos a marcarlos con un determinado color. Divertirnos en familia con otro color. Lo puedes subrayar, marcarlo con una aspa, X, lo que te parezca mejor. Bien. Entonces, empecemos. Vamos a, en este caso, nosotros lo vamos a hacer de esta manera en un cuadro a todo lo que dice mantenernos bien de salud. ¿Ve? Busquemos en la encuesta todo ello, ¿sí? Por acá tenemos más, ¿dónde hay más? Por acá, mantenernos, seguimos buscando, mantenernos, por acá hay otra, ¿sí? Listo, empecemos a contar cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá vas a colocar 9 objetos, ¿no? Que tengas a tu alcance, piedritas o semillas o palotes, ¿no? En este caso yo voy a usar fichas, 9 fichas que nos va a representar la cantidad de estudiantes que respondieron mantenernos bien de salud. Ahora vamos a divertirnos en familia. ¿Cuántos estudiantes respondieron? Tenemos que saber cuántos alumnos. A ver, para encontrar la frecuencia absoluta de ellos. A ver, divertirnos en familia de color azul. ¿Dónde hay más divertirnos en familia? Por acá también tenemos otra. Divertirnos en familia. Y listo. Como verás, hay 5, ¿no? Tienes que contarlos, ¿sí? Con bastante cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá 5 fichas de color azul en este caso. Bien, el siguiente desafío, comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Cuántos son? A ver, por acá va uno de color morado, ¿ya? Todos de color morado. No encuentro más. Tenemos 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Finalmente, enviar la tarea a la profesora. Ese es otro desafío, ¿no? Han tenido complicaciones algunos porque no tuvieron internet, no llegó el internet a su domicilio, no pudieron imprimirlo, diversos motivos, ¿no? Que tuvieron, ¿cierto? Entonces ese es un desafío que tuvieron que afrontar muchos estudiantes. 3, 4, 5, 6 estudiantes, ¿sí? Listo, ahí tenemos a los... Bien, segundo paso. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso esta tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Veamos por aquí, aquí tenemos el paso anterior. Hemos colocado a cada desafío la cantidad de fichas, ¿no? Por colores. Ahora vamos a completar esta tabla. Usted lo va a hacer en su cuaderno, ¿ya? Lo copias o una hoja de reuso. Empecemos. No te olvides de los 4 desafíos. El primer desafío, alimentarnos de manera saludable. ¿Cuántos son? 9. Entonces colocamos 9 palotes por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8, 9. Esa es la frecuencia absoluta con respecto a alimentarnos de manera saludable. Ahora el desafío es celebrar las fechas importantes para la familia. ¿Cuántos son? 5. Vamos, 5 palotes. 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá colocamos la cantidad 5
la frecuencia absoluta de celebrar las fechas importantes para la familia. Siguiente. Tenemos 4, entonces por acá 4 palotes. Indicamos acá 4. Esta es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa. Finalmente, envía tareas a la profesora. ¿Cuántos son? 6. Entonces 6 palotes. 5, una más, 6. Listo. Lo sumamos. Suma de las frecuencias absolutas. El total vendría a ser, acá a ver, 10, 5, 14, 24 en total. Muy bien, estudiantes. Ahora, el tercer paso es copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. Este es el paso anterior. Hemos hecho nuestra tabla de frecuencias absolutas. Ahora te toca realizar el gráfico de barras. Te dan de dato la primera. Hemos encontrado 9 estudiantes que respondieron al primer desafío. Entonces haces una barra hasta 9. Esa es la frecuencia absoluta, ¿cierto? En este caso lo vamos a hacer de color rojo. Luego la segunda es 5 de color azul. 5 está hasta aquí. Entonces vamos a hacer acá otra barrita. Divertirnos en familia, ¿no? Listo. De la misma manera por acá, comunicarnos con familia que no vive en casa. Son 4. 1, 2, 3, 4 hasta aquí. ¿Ya? Listo. 4 sería la frecuencia absoluta. Finalmente, enviar tareas a la profesora. Son 6 estudiantes. La frecuencia absoluta acá hasta 6. Listo. Ya tienes el gráfico de barras. ¿Para qué sirve? Para que puedas visualizar y te des cuenta qué barra es mayor. ¿Qué barra es mayor? Muy bien, la roja. Como esta es la mayor, ¿y cuánto? 9. Muy bien. Entonces esta es la frecuencia absoluta mayor y la frecuencia absoluta menor. ¿Cuál es menor, muchachos? A ver, ¿qué dicen? Correcto, 4. Entonces, cuarto paso, analiza el gráfico de barras. Ya lo hemos hecho. Para ello, responde estas preguntas. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? Bueno, acá la frecuencia es 9. Vamos a llamarle frecuencia 1, F minúscula 1. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4. En ese orden, ¿bien? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? Acá tenemos 5 la frecuencia, ¿no? La otra frecuencia es comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Cuánto vendría a ser la frecuencia? 4. Entonces colocamos F3 igual a 4. Y finalmente F4 es la frecuencia enviar las tareas a la profesora. Bien. Y finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Ya lo hemos visto, ¿no? La mayor de todas. Ok, muy bien. 9. La mayor frecuencia. Y la menor de todas, correcto, 4 es la menor de todas, es la frecuencia. Y estas son las respuestas al problema que nos han planteado al inicio, ¿sí? Terminamos, ¿no?, con el problema. Bien, ahora te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? ¿Qué conclusiones podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué? Y acá tienes que hacer con tus propias palabras sobre ello. Y acá te doy algunos alcances, ¿ya? Bueno, primero hemos representado los datos y condiciones del problema utilizando fichas, ¿no? Nosotros hemos usado fichas circulares de colores. En tu caso puede ser que hayas usado piedritas o hayas usado otro material concreto, usted lo va a colocar ahí. Realizar y completar el cuadro de la tabla de frecuencias absolutas. No te olvides de hacer esa tabla. Ese es el siguiente proceso que hemos hecho. Realizar en el cuaderno el gráfico de barras. Luego hemos hecho un gráfico de barras teniendo en cuenta la tabla de frecuencias absolutas. El anterior, ¿no? Si das cuenta, son correlativos, ¿sí? Analizar el gráfico de barras para luego responder las preguntas que nos plantearon el problema. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema. Para completarlo, escribe un desafío de este año 2020 y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudarán a enfrentarlo.
Bien, acá colocas un desafío que tú hayas, ¿no?, afrontado en este año 2020 y pones acá los aprendizajes 1 y el aprendizaje 2. En semanas anteriores has visto seguramente cómo realizar, ¿no?, el conteo de los datos. Tal vez es un aprendizaje y el otro realizar gráfica de barras y así, ¿ok? Entonces tú vas a colocar el desafío y qué temas, ¿no?, qué aprendizajes te ayudan a resolver este desafío. Bueno, acá dice, explica oralmente cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. ¿Cómo crees, no? Entonces te responde, ¿sí? A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Por acá tenemos criterios. Nos dicen, representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas en un gráfico de barras. Si ya lo has hecho, entonces acá pones sí, caso contrario, no. ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, en tu cuaderno, gráfica de tablas de frecuencias absolutas, has para ello hecho el conteo, ¿no?, de los datos con uso de algunos materiales, y luego de esos datos de frecuencias absolutas lo has llevado al gráfico de barras, ¿cierto? Acá dice, ¿explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? Nosotros lo hemos explicado, ¿cierto? Sí. Si no lo has explicado, lo pones no. ¿Cómo lo hiciste? Correcto, los procesos que hemos seguido nosotros, ¿no?, para elaborar la frecuencia y el gráfico de barras. De la misma manera, ¿no? Hemos usado algunos materiales, hemos llenado la tabla de datos y luego hemos hecho los gráficos de barra a colores, ¿cierto? ¿Planteaste una conclusión sobre la base de resultados obtenidos, sí o no? Pues que sí. De esa manera hemos determinado cuál tiene mayor frecuencia, cuál tiene menor frecuencia, o la frecuencia de cada uno de ellos, ¿cierto? De cada desafío. ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? En este caso, si has respondido al desafío que se te planteó, pones sí y cómo lo has hecho. Bien. Si respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Mis felicitaciones. Ahora, con tu familia, reúnete con tus familiares y explícales en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante este año 2020. Reflexiona, te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. Analiza datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relaciónalos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sabías? Bueno, por acá colocarás lo que sabías, ¿no? Contar la cantidad de datos que nos dan, usando materiales concretos. Puedes colocar acá que sabías hacer gráficos de barras, ¿no? ¿Y qué sabes ahora? Que sé ahora sé analizar los gráficos de barra, ¿no?, usando los empleos, y además calcular la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cómo lo logré? A través del problema que nos plantearon, usar materiales y tener un orden, ¿cierto? No te olvides los datos, contarlos, llevarlos a una tabla de frecuencias, luego de la tabla de frecuencias hacer los gráficos de barra y luego del gráfico de barra analizarlos y sacar algunas conclusiones. Bien, bueno, para nuestro caso, en tu caso tienes que poner con tus propias palabras cada uno de ellos. Escribe las acciones que realizaste para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican analizar los datos. Muy bien, tarea tuya, ¿sí? Gracias por la atención prestada. Si te gustó, le das un like y te suscribes. Nos vemos en las próximas. Que les vaya bien.